unilateral, irrevocable, renuncia de Ecuador a preferencias arancelarias con Estados Unidos y ofrece a Washington fondos para capacitación en derechos humanos. El presidente Correa anuncia un proyecto de ley para compensar. ¿Rendirá fruto la apertura de un diálogo entre el gobierno de Venezuela y el sector privado para mejorar la economía del país? En entrevista, el próximo presidente Fede Cámaras, Jorge Roy. El fallo de la Corte Suprema sobre el matrimonio homosexual. Una decisión histórica, pero llega cargada de confusión. ¿Por qué? Lo analizamos. BlackBerry ha perdido espacio ante la competencia, pero Samuel Burke dice que tiene un as en la manga. ¿Cuál? Siéntate, porque comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CNN Dinero. Les saludan Gabriela Frías y Xavier Serviá. Comencemos. Tres funcionarios de la Reserva Federal estadounidense aseguraron que los estímulos para la economía no dependen de calendarios, sino de condiciones económicas. William Dudley, presidente del Banco de la Reserva de Nueva York, Dennis Lockhart, del Banco de la Reserva de Atlanta, y Jerome Powell, uno de los 7 miembros de la Junta de Gobernadores, dieron discursos con un mensaje muy similar. Si el desempeño económico se debilita, la Fed podría mantener su estímulo o incluso aumentarlo. Dijeron que el repliegue será gradual. Un día antes fue Richard Fisher, presidente del Banco de la Reserva de Dallas, y se refieren a los 85,000 millones de dólares que mensualmente la Fed destina a comprar bonos del Tesoro y bonos atados a hipotecas para mantener así bajas las tasas de interés de largo plazo. La semana pasada, Ben Bernanke anunció que empezaría a desactivar estas compras este mismo año y le pondría fin a mediados de 2014 si la tasa de desempleo baja a cerca de 7%. Y sus palabras desencadenaron caídas en el mercado accionario, los rendimientos de los bonos comenzaron a subir, hasta las tasas hipotecarias alcanzaron máximos de 2 años. Y ahora, la campaña es para calmar. Vamos a Europa, porque un plan de la Unión Europea sobre cómo tratar futuros rescates bancarios determina quién pagará primero. Serán los tenedores de bonos y los accionistas antes que los contribuyentes. Pero, ¿está escrito en piedra? En papel y con borrador. Según explica el diario El Mundo de España, los ministros de Finanzas, el ECOFIN, que es como se les conoce, llegaron a un acuerdo en Luxemburgo. La jerarquía a la hora de asumir pérdidas será así. En primer lugar, los accionistas, seguidos de acreedores de deuda junior y subordinada, como son las participaciones preferentes o preferred stock, como le llaman en inglés. Después los bonos senior, deuda de más calidad y por tanto mayor preferencia de cobro. Y en último lugar, los depositantes de más de 100.000 euros. Pero en el mismo documento se hace una serie de concesiones a los países que, como Francia y Gran Bretaña, reclamaban una mayor flexibilidad. Así los Estados miembros tendrán cierto margen para eximir de la quita a determinados acreedores. Ahora, las autoridades nacionales podrán compensar esta exclusión traspasando las pérdidas a otros acreedores o utilizando el fondo de resolución, que es este. Este se crearía con aportaciones que hagan los propios bancos. El caso del posible asilo a Edward Snowden se complica. Este jueves, Ecuador anunció su renuncia a las preferencias arancelarias que le otorga Estados Unidos, advirtiendo que no acepta presiones ni amenazas de nadie. El anuncio lo hizo temprano en el día el secretario de Comunicación de Ecuador, Fernando Alvarado, y luego lo reafirmó el propio presidente Rafael Correa.
Después, Estados Unidos dijo que comenzará una revisión para determinar si suspende los beneficios comerciales de que gozan los bienes provenientes de Ecuador. Ya está listo desde Quito Andrés López para darnos los detalles del discurso también del presidente Andrés y de lo que han dicho algunos empresarios. Ya se está hablando de este proyecto que entraría en la Asamblea y que compensaría a los productores afectados. ¿Es así? Así es, efectivamente, Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Recordar básicamente lo que significa el sistema del ATPDA, un sistema de preferencias arancelarias que otorgó Estados Unidos a aquellos países andinos, básicamente Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, que estaban combatiendo el narcotráfico. Bolivia dejó de obtener esos beneficios en el 2008, Colombia y Perú tienen los tratados de libre comercio, por lo tanto ellos no reciben esos beneficios. Ecuador era el único país que estaba recibiendo esas preferencias y esas preferencias ya concluían el próximo mes. De forma que algunos analistas coinciden en mencionar que era predecible que tanto el Senado como el Congreso de los Estados Unidos no se sintiera motivado en renovar esas preferencias arancelarias. Lo cierto es que la renuncia a esas preferencias que ha anunciado tanto el secretario de la Comunicación de la Presidencia como el propio Rafael Correa ha sido interpretado básicamente como un pronunciamiento político. Escuchemos a Vicente Albornoz, él es decano de Economía de la Universidad de las Américas. En realidad me parece una muy inteligente movida política o electoral o en el sentido de buscar popularidad. Porque al final lo que está diciéndose es no acepto algo que me dan los norteamericanos, pero que igual no era del país, que igual era una cuestión que dependía de la voluntad de Estados Unidos dársela o no al Ecuador. Se está renunciando a algo que no teníamos porque era evidente que el ATPDA no se iba a renovar. Por lo tanto, equivale a que yo renuncie a ganar la lotería que no he comprado todavía, estoy renunciando desde ya a ganar el primer premio. Es medio inconsistente. Ha habido varias reacciones el día de hoy después del pronunciamiento, sin duda inesperado. Lo cierto es que el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Ecuador, Blasco Peñarrera, ha calificado la renuncia al ATPDA como un acto hostil, innecesario. Y muchos se preguntan, ¿acaso habrá sanciones para el Ecuador luego de esta decisión? Escuchemos. El ATPDA en realidad lo que facilita es las exportaciones no tradicionales ecuatorianas. Estoy seguro que el banano, el café, el cacao y el petróleo ecuatoriano van a seguir entrando a Estados Unidos sin ningún tipo de limitación. Entonces, esto lo que hace es condenarle al país a que no pueda cambiar lo que el gobierno llama la matriz productiva, es decir, nos condena a que sigamos produciendo lo mismo. Porque no hay que olvidarse que Estados Unidos es de lejos el mercado más grande para productos ecuatorianos. La mitad de los productos que Ecuador exporta se van a Estados Unidos. Y otra de las preguntas que se han formulado el día de hoy tiene relación con el futuro comercial de algunas actividades. Es decir, ¿qué va a pasar con estas preferencias que van a dejar recibir muchos empresarios? He aquí una opinión. Bueno, yo creo que la empresa privada ecuatoriana es bastante flexible y sí va a poder encontrar una solución para todo esto. Pero probablemente la solución sea seguir exportando más de lo mismo, más banano, más materias primas, nada diferente, nada distinto, porque el gran mercado para ese tipo de productos es Estados Unidos y sin algún tipo de preferencias o en el cuadro ideal, sin un tratado de libre comercio, es difícil entrar con productos distintos a Estados Unidos. Los empresarios han mencionado en más de una ocasión que desde hace algún tiempo se han estado preparando para este epílogo de esta historia que efectivamente se renueva con cierta frecuencia. Esto es si se renueva o no se renueva el tema del ATPDA y entonces de alguna forma están preparados. Lo cierto es que recordar que el 45% de las exportaciones no petroleras del Ecuador van hacia Estados Unidos, Gaby. Una cosa, Andrés, pero en el caso principal que es el tema de Snowden, ¿se ha dado algún mensaje de que le van a dar asilo? No decir político, porque hay un debate que si es político o no, ¿le van a dar asilo sí o no? Todavía no se sabe nada. No, eso es impredecible todavía. Lo cierto es que el gobierno ecuatoriano ha afirmado que van a poner como prioridad el tema de los principios de los derechos humanos, a defender ese principio. Por lo tanto, que más allá de los intereses comerciales, ha dicho textualmente, estarán los principios. Habría que interpretar qué alcance tiene ese tipo de expresiones, pero en términos formales todavía no hay ningún pronunciamiento. Ahora, aquí también hay que decir, Andrés, de hablar del sistema generalizado de preferencias, que es este otro esquema que Estados Unidos ha desarrollado
diseñado para apoyar a los países en desarrollo y que también bajo ese paraguas caben varios productos. La pregunta que uno se hace es, considerando que esta no sería la primera vez que estaba en riesgo que expiraran estas preferencias y que no se renovaran, este ya es un tema del que se ha hablado mucho, por lo tanto, ¿qué tan cerca estaría la Asamblea de recibir este proyecto que entiendo incluiría una especie de abono, una devolución a los productores de rosas, de brócoli, de atún que exportan a Estados Unidos, mientras empiezan a orientar o reorientar su comercio hacia otro lugar para compensar por lo que ha pasado? Esa es una expectativa importante en torno a que efectivamente los empresarios están presionando ante la carencia de estos beneficios, que se los compense de alguna forma. Estamos hablando, como tú decías, el brócoli, el tema de flores, tal vez atún, alcachofas, en fin, son productos que en estos momentos están a la expectativa de tener algún tipo de compensación. Pero lo que quiero insistir es que básicamente los empresarios han mencionado, no se han quedado de brazos caídos, han tratado de abrir nuevos mercados, pero se han quejado de que tal vez no ha habido la disponibilidad del gobierno para estructurar un marco que les permite ingresar de una manera más dinámica, más rápida a nuevos mercados. Andrés López, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Hoy ponemos la mira en Venezuela, específicamente en esto, y son varias preguntas. ¿Qué resultados están dando las reuniones del gobierno venezolano con el sector privado? ¿Qué va a hacer el mayor representante industrial del país, Fede Cámaras, para mejorar las relaciones entre el gobierno y empresarios? ¿No estarán los empresarios en Venezuela muy a la defensiva ante las acciones del gobierno? ¿O es que el gobierno es el que no abre el espacio al diálogo? Estas preguntas necesitan respuestas y se las haremos al próximo presidente de Fede Cámaras, Jorge Roy. Antes de charlar con él, por lo tanto, queremos su veredicto sobre este tema, claro, en nuestra pregunta en Facebook. CNN Dinero pregunta: ¿rendirá fruto la apertura de un diálogo entre el gobierno de Venezuela y el sector privado para mejorar la economía del país? Los invitamos a votar, a comentar, y si ya quieren hacerlo también a través de Twitter, nuestras direcciones @gfrias y @XavierServia CNN. Y damos la bienvenida a Jorge Roy, presidente entrante, debemos decir, de Fede Cámaras. Le agradecemos porque están celebrando además su asamblea por estas horas, en estos días. Gracias por tomarnos esta comunicación. Y la primera pregunta que yo quiero hacer tiene que ver con algo que le afecta a los venezolanos y que tiene que ver con el desabasto y tiene que ver también con la falta de divisas, que ha sido uno de los argumentos esgrimidos por el sector privado para pues tener este problema y los consumidores no recibir los productos que necesitan. El SICAD, el ministro de Finanzas, ha hablado de este sistema complementario ya de administración de divisas que en julio lo van a reactivar. ¿Cuál es la situación de hoy? ¿Qué porcentaje de las divisas que necesita el sector privado representado por Fede Cámaras hoy tienen capacidad de recibir? ¿Y qué tan optimistas son de que esta reactivación del SICAD va a mejorar en qué medida la situación del sector privado y la disponibilidad de divisas? Sí, muchísimas gracias por el contacto. La verdad es que estamos esperando con muchas expectativas la segunda edición de una subasta que su primera edición fue bastante desastrosa. La verdad es que en la primera edición no cumplió con las expectativas, fue muy mal explicada, peor implementada. Y en este momento el ministro hoy anuncia que va a haber una segunda subasta. Lo cierto del caso es que la subasta es un mecanismo alternativo al régimen que tenemos legal los venezolanos para adquirir dólares, que es a través de Cadivi. El solo hecho de que solamente se subasten 200 millones de dólares parece a todas luces insuficiente. Estas subastas que pretenden solamente subsanar gran parte de los problemas, no ha sido hasta ahora una alternativa que nosotros los empresarios veamos con buenos ojos. La verdad es que todavía quedan 7.000 millones de dólares pendientes por liquidar y este país necesita alrededor de 3.000 millones de dólares para que el modelo siga funcionando. Así que ojalá que este modelo alternativo que hoy nos ofrecen empiece a funcionar, pero la verdad es que la primera edición fue bastante desastrosa. Roy, cuando uno mira en Venezuela, yo veo que tanto la empresa privada representada en Fede Cámaras y el gobierno están a la defensiva. Por un lado, el gobierno los ve a Fede Cámaras como los golpistas. Fede Cámaras o muchos en Fede Cámaras pueden estar viendo al gobierno como que quiere el comunismo en Venezuela, pero al final todos están jalando puntos contrarios y el resultado que no están teniendo un efecto positivo
en Venezuela. Y el resultado es que tenemos desabastecimiento, ha caído la producción, hay problemas de importación, la inflación. En otras palabras, esta pelea no está beneficiando al país. Vas a ser el presidente de Fedecámaras. ¿Qué solución tú vas a traer para que esta ruptura se empiece a minorar, se empiece a pegar y trabaje en gobierno y Fedecámaras